El presente video forma parte de los materiales de apoyo para la materia de Filosofía Política para los dilemas contemporáneos. El día de hoy vamos a realizar un árbol de decisiones, el cual tiene que ser parte de su primera evidencia, el cual se tiene que entregar como un anexo. El árbol de decisiones en realidad es una herramienta muy sencilla, de elaboración muy sencilla, que nos va a servir como apoyo para poder tomar una decisión en torno a un dilema. Tenemos que reconocer o partir del hecho de que un dilema no tiene una única respuesta y en ese sentido el árbol de decisiones nos va a hacer explícitos los costos que representa tomar una decisión. En este sentido, para la realización de este árbol de decisiones, yo me voy a apoyar del software Visio de Microsoft, pero ustedes lo pueden hacer de igual manera en Word o en PowerPoint. A mí me gusta mucho trabajar con Visio porque pues, es muy sencillo, como a continuación se los voy a mostrar. Voy a trabajar sobre el caso 1 que ustedes tienen en su Canvas y el cual habla de un estudiante que solicitó un amparo a la Suprema Corte de Justicia debido a que en Michoacán se estableció en la Constitución que el Estado tendría que garantizar la educación básica, media superior y superior de manera gratuita. Pero por dilemas presupuestales, una de las universidades decidió comenzar a cobrar cuotas. Entonces, este estudiante demandó a la protección de la justicia federal para solicitar que la educación superior fuera gratuita. Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo para considerar cómo se resuelve este dilema. Entonces, utilizando el software Visio, se los recomiendo mucho porque, bueno, pues es muy sencillo lo que nos va a mostrar. Y vamos a comenzar con seleccionando un diagrama de flujo básico. En realidad, un árbol de decisiones implicaría el uso de distintas figuras geométricas de acuerdo a lo que se va a realizar, una decisión, una pregunta. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir por una versión muy sencilla en donde únicamente vamos a trabajar con recuadros. Entonces, vamos a comenzar con el primer recuadro, el cual nos va a preguntar si se debe o no garantizar la educación superior de manera gratuita. Entonces, la educación superior debe ser gratuita. ¿Y cómo vamos a resolver el dilema? Bueno, necesitamos saber cuál va a ser el elemento a privilegiar. Si vamos a buscar privilegiar los derechos o vamos a buscar privilegiar el presupuesto. Entonces, vamos a tomar dos primeras respuestas. La primera respuesta va a ser sí, sí se debe eh, garantizar la educación gratuita. Y la segunda va a ser no. ¿Y por qué no? Por la suficiencia presupuestal. Ambas respuestas son válidas. En el primer caso, tenemos que reconocer el que la Constitución del Estado de Michoacán había establecido el que la educación debe ser gratuita porque la educación es un derecho. Entonces, en este sentido, se debe garantizar, se está garantizando, se está buscando garantizar un derecho para todas las personas, y en este caso es el acceso a la educación, pero debemos tener en consideración que todo derecho tiene un costo. En este sentido, lo que argumenta esta universidad michoacana es que la educación tiene un costo y en ese sentido el establecimiento de cuotas implica el poder apoyarse de alguna manera para cubrir sus obligaciones de brindar la educación. Pero al mismo tiempo, este costo implica una restricción para que puedas acceder a la educación.
Y por otro lado, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos rige a todos, incluso al Estado de Michoacán, establece que los derechos deben ser progresivos. En ese sentido, cuando uno se enfrenta en un dilema como estos, se tiene que optar por tomar una decisión que busque proteger los derechos y en este caso el derecho humano. Entonces continuemos con este árbol de decisiones. Si nosotros consideramos que debe ser gratuita, entonces el argumento es que se privilegia el acceso a los derechos. Y esto tiene nuevas implicaciones, entre otras el que tiene un costo. Y si buscamos si buscamos privilegiar la suficiencia presupuestal, entonces debemos tener en consideración que se restringe el acceso a la educación. En este sentido, al ser gratuita y se privilegia el acceso a los derechos, podemos agregar el que se asume enfoque progresivo, entendiendo por progresividad, como les mencionaba, el que es la obligatoriedad del Estado para procurar todos los medios posibles para satisfacer un derecho, en este caso un derecho humano. Entonces aquí vamos a agregar el que el Estado está obligado a proteger todos los derechos. En este caso estamos hablando del derecho a la educación. Una disculpa por cómo se mueve la pantalla. Entonces aquí se está asumiendo un enfoque progresivo. El Estado está obligado a proteger todos los derechos y en este caso se protege el derecho a la educación. En este caso podríamos se debe considerar la suficiencia presupuestal. Por un lado, se restringe el derecho a la educación, pero por otro, y esto lo voy a poner como una cuestión paralela a la restricción al acceso a la educación, se está contribuyendo a que las universidades cumplan con su obligación de brindar educación pública de calidad. Y aquí necesito un conector. Entonces, al restringir el acceso a la educación, pues también tendríamos que, podríamos agregar que se privilegia la calidad sobre la cantidad, la calidad de la educación sobre la cantidad de personas que están estudiando. Y aquí abajo también podría continuar elaborando, o en este caso voy a optar por unir este recuadro con el que está aquí arriba. Se privilegia la calidad sobre la cantidad. También podemos agregar el que pues, los derechos tienen un costo y en muchas ocasiones el presupuesto no es suficiente para garantizar este derecho a todos. En caso de que el presupuesto fuera suficiente, entonces podríamos tener educación pública de calidad para todos, pero es una realidad el que el presupuesto pues es insuficiente. Entonces aquí hemos avanzado, pero podríamos hacer mucho más complejo nuestro árbol de decisiones si vamos agregando elementos de decisión. Por ejemplo,
aquí que estoy hablando de que se privilegia el acceso a los derechos, podríamos agregar el que, ¿qué será? Pues reconoce que los derechos cuestan, entonces lo tengo aquí abajo, y tendría que agregar el que no se puede trabajar fuera del presupuesto. Se tienen que reconocer limitaciones presupuestales. Y aquí estoy cometiendo un error porque el árbol de decisiones va de izquierda a derecha. Entonces, en este sentido, este recuadro lo tengo que mover para acá y entonces subir este y subir este para conservar el formato. El Estado está obligado a proteger todos los derechos, pero los derechos cuestan, y en ese sentido este árbol de decisiones me está permitiendo acercarme a los argumentos que me permitirán tomar una decisión. Reitero, el árbol de decisiones no me va a tomar la decisión, simplemente me va a mostrar las distintas alternativas existentes alrededor de la decisión que voy a tomar. En un ejercicio mucho más detallado, tendríamos que considerar el que agregar costos, cuánto me cuesta cada decisión y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los hechos que estoy considerando, sobre todo para ser mucho más realista. Realicemos un segundo ejemplo con el caso 2, que también que también ustedes tienen disponible en su Canvas. El caso 2 se refiere a la detención de Florence Cassé en el año 2005. Esto lo veremos más adelante en clase, pero al final de este proceso Florence Cassé solicitó un amparo a la Suprema Corte de Justicia argumentando que se habían violentado sus derechos fundamentales y particularmente el debido proceso. Sin embargo, el proceso de Florence Cassé estuvo envuelto en una polémica política. Luego entonces la Suprema Corte se vio envuelta en el dilema de si se debe liberar o no a Florence Cassé. Entonces, ante este escenario, las dos alternativas principales eran las siguientes. La primera es que existen elementos que presumen culpabilidad. Y lo voy a subir. Estos elementos que presumen la culpabilidad permiten entonces presumir que es secuestradora. Al mismo tiempo también presumimos la existencia de víctimas. Y si hay víctimas, pues reconocer el daño existente hacia cada una de ellas. Y entonces la cuestión es, se debe sentenciar por secuestro. Y claro, por cada una de las víctimas. El otro dilema, la otra alternativa es el proceso está viciado de origen. Si está viciado de origen, entonces no hay suficientes elementos para culparla. Pero al mismo tiempo, esto nos puede llevar a la consideración de que la decisión puede ser vista como la decisión
puede verse como decisión política. ¿Por qué? Porque Florence Cassé fue un caso asumido personalmente por el presidente Calderón. Entonces, este caso se podría interpretar como una oposición o una crítica hacia el gobierno de Felipe Calderón. Si no hay suficientes elementos para probarla, entonces tendríamos que señalar que el caso fue fabricado. Y por supuesto, si esto es una decisión política, esto tendría confrontación con el presidente Calderón. Tendríamos una confrontación también con las televisoras. Particularmente Televisa y TV Azteca. Y en este sentido, la decisión que se tendría que tomar es, ante la insuficiencia de elementos para culparla, tendríamos que otorgar la protección del amparo. Y si se otorga la protección del amparo, entonces liberarla sin cargos. Ni siquiera tendríamos que estarla acusando, porque no tenemos suficientes elementos para decir que ella pudo ser acusada. Ahora, una cuestión aquí a tomar en cuenta y que hace muy complejo este caso es que cuando Florence Cassé fue detenida con su pareja de nombre Israel Vallarta. Y la cuestión es aquí qué hacer con Israel Vallarta, porque pues él también estuvo ahí en las mismas circunstancias que Florence, pero él hasta el día de hoy sigue preso. En cierta medida tendríamos que decir que el amparo solamente protege al promovente, pero pues esa es una pregunta que tendríamos que tener. Ahora, si la liberamos sin cargos, pues esto podría llevarnos a estas mismas confrontaciones que al día de hoy se tienen. Espero que este tutorial les haya servido. Este es un recurso que deberá acompañar a su evidencia 1, así que en caso de que ustedes tengan dudas, no pueden escribirme, sí pueden escribirme a mi correo juancarlosmonterob@tec.mx. Muchas gracias por su atención.